Espíritu pueda guiar esta reunión de sabiduría, discernimiento y te entregamos esta reunión en tus manos. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ok, vamos a... Quisiera decir una cosa, por favor, a las muchachitas, a las personas que les toquen participar, lo sea en oraciones o cantando, dando la prédica, quisiera que prendieran la cámara, por favor. Ok. Bueno, cuando les toque la intervención, Sí. lo hacen con la cámara encendida, por favor. Bueno, vamos a dar unas alabanzas. Voy a dar una para que después comience, pues ustedes, no sé, si quiere comenzar Adriana o si quiere comenzar Elaine. Después, cuando alguna de ellas termine la clase, hacemos otras dos alabanzas y pasamos a la clase siguiente para hacer esa diferencia de espacio. ¿Listo? Entonces, yo voy a cantar ahorita, voy a cantar se llama Alabaré. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Bueno. Bienvenida, Gaby. No te habíamos saludado. Bueno, vamos entonces a comenzar. No sé si quieres comenzar Adriana o quiere comenzar Elaine. Ustedes me dicen. Comienzo yo, hermana. Adriana, te escuchamos. Ok. Bendiciones, hermanas. Y hoy les voy a hablar sobre Daniel. Daniel fue un joven judío deportado a Babilonia cuando era muy joven. Durante el exilio de Judá, vivió bajo el dominio de varios reyes, incluyendo a Nabucodonosor, Nabucodonosor, Belsasar, Dario y Ciro. Tuvo muchas cualidades, fue fiel a Dios cuando decidió no romper las leyes de Dios. Oraba 3 veces al día, aun cuando era prohibido, y por esa práctica fue lanzado al foso de los leones. Dios le dio sabiduría y la capacidad de interpretar sueños y visiones. Fue valiente y firme. Daniel, perdón, eh, fue valiente y firme. Daniel cambió de manera ejemplar delante de Dios con un corazón decidido a obedecerle, a obedecerle. Decidió no contaminarse con las cosas del mundo. Dios le dio entendimiento y visión perfecta. Nunca se atribuyó a sí mismo el mérito. Siempre dijo que la sabiduría venía de Dios. No tuvo temor de hablar palabra de Dios a los reyes. En sus visiones caía con temor. Dios lo llamaba muy amado.
camino en obediencia, oración, humildad, santidad, felicidad, y por eso Dios lo honró, lo hizo y lo protegió. Aunque Daniel fue fiel a Dios, enfrentó consecuencias positivas y negativas. En las negativas tuvo enemigos y muchos lo envidiaban. Sufrió persecuciones por orar. Cuando se negó a dejar de orar, fue acusado y condenado a ser lanzado al foso de los leones por mantenerse fiel. Daniel enfrentó al peligro de ser devorado por los leones. Sin embargo, Dios lo protegió. Consecuencias positivas. Recibió sabiduría sobrenatural, visión profética y el don de interpretar sueños. Después de cada prueba, fue exaltado a puestos importantes en el gobierno de Babilonia y Persia. Fue amado por Dios, varón muy amado. La historia de Daniel no solo es un reto antiguo, sino, sino una enseñanza poderosa y actual para todos los que queremos vivir con fe y fidelidad a Dios. Mantenernos firmes en nuestra fe, aún en tiempos difíciles. La oración es clave para tener fuerza espiritual. Esto nos enseña a buscar a Dios con constancia, no solo cuando tenemos problemas. La obediencia a Dios trae bendición, aunque cueste y se enfrenten pruebas. Dios no nos abandona cuando obedecemos. Debemos ser sabios y honestos en todo. El bien testimonio habla más fuerte que las palabras, perdón. Sirvamos a Dios todos los días. Bendiciones, esta fue mi clase que les traje hoy. Espero que les haya gustado. No se le escucha. Amén. Amén, gracias Adri, me parece súper, súper maravilloso que hayas tocado ese tema porque precisamente la semana pasada y hoy vamos a estar trabajando en la historia de Daniel. Y bueno, chicas, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a la clase de Adriana? Bueno, muy bien. Gaby, ¿te gustaría apoyarnos con una alabanza? Perdón, hermana, ¿qué decía? Es que estaba ocupada haciendo algo, pero Si quisieras apoyarnos con alguna alabanza. mm, hermana, el hermano le dijo que yo le había pedido el Sí, favor sí, 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 para sí, participar. ajá. Ahorita después de la clasecita del AINE, tengamos unos minuticos y nos acompañas, entonces te escuchamos entonces para que nos bendigas con la palabra del Señor. Pero Bueno, muchas gracias. si te sabes algún corito, No, hermana, yo no había practicado para eso. Espero la próxima bueno, clase, sí, entonces. ok, no hay problema. Raquel, ¿será que nos puedes apoyar con una alabanza? Raquel, te escuchamos. Mm, ujú.
Estoy pensando un momentico. Mm. Señor, eres mi Dios, y yo te alabaré. Señor, eres mi Dios, y yo te alabaré. Por las mañanas siempre te busco, y por tus sendas caminaré, y paso a paso te sigo, hasta la muerte te seguiré, hasta la muerte te seguiré, hasta la muerte te seguiré, y paso a paso te sigo, hasta la muerte te seguiré, hasta la muerte te seguiré, hasta la muerte te seguiré. Muy bien, gracias Raquel. Bueno, vamos entonces a escuchar a Elaine, que también nos trae hoy una bendición del Señor. Así que Elaine, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Es un gusto estar aquí y poder tener la bendición de poder darles una clase hoy. Antes de empezar, quisiera cantar una canción, la cual es Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza y llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Bueno, la razón por la cual quise cantar esta canción es porque mi clase de esta noche se titula Jesús está pasando por aquí. Quiero tratar acerca de este tema, ya que Dios de cierta forma siento como que Dios me lo reveló, me dijo que hablar acerca de él, porque hace unos días estaba pensando qué tema puedo dar en la clase y me vino esa canción a la mente y entonces decidí que mi tema fuera Jesús está pasando por aquí. Quisiera que me acompañaran a leer acerca de un personaje bíblico en Lucas 19, desde el capítulo 1 al 10. Perdón, versículo 1 al 10. Lucas 19, versículo 1 al 10. Cuando lo tengan, me pueden decir amén. Amén. Y, y si alguna desea leerlo, también lo puede hacer. Bueno, entonces lo leeré yo. Este está titulado Jesús y Saqueo y nos dice, el primer versículo, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso.
Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se los vuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este personaje de Saqueo, siento que puede representar de manera perfecta lo que quiero hablar, y es que cuando Jesús pasa por un lugar, cuando Jesús pasa por nuestras vidas y entra en nuestras vidas, deben de haber cambios. Saqueo era una persona rica, con mucho dinero, jefe de los publicanos. Los publicanos en sí eran como gente que cobraba los impuestos. Así que en el tiempo de antigua Roma, la época de Jesús. Entonces, él era el jefe de esos o sea, que cobraban los impuestos. Y no solamente eso, de que también eran consideradas personas que robaban o estafaban a los demás y les cobraban más de lo que era debido. O sea, digamos, si un impuesto, digamos, de los campesos, yo qué sé, digamos, es 1 millón y les cobraban más de eso. Entonces, en cierta forma, las personas, y muchos de ellos eran israelitas, y por dicha razón, o sea, el resto del pueblo no estaba de acuerdo con ellos y también tenían disputas con ellos. Entonces, Saqueo, aparte de que era rico y era jefe de los publicanos, era considerado un pecador. Pero él deseaba conocer a Jesús y Jesús le vio y fue y entró a su vida y pasó en su casa, estuvo en su casa y hubo un cambio en Saqueo. No fue que Jesús le dijo, tienes que arrepentirte o tienes que dar tu plata a los pobres y así. Saqueo tomó la decisión. Y nosotras también debemos de tomar esa decisión de hacer un cambio en nuestras vidas porque Jesús está pasando y Jesús está en nuestras vidas. La canción lo dice, Jesús está pasando por aquí y cuando Él pasa, todo se transforma. Si realmente Jesús está pasando en nuestras vidas, si realmente Jesús está en nuestras vidas, debe haber un cambio y no un cambio temporal, que digamos, sí, por un tiempo soy una persona que es buena, amable y después vuelvo a ser como era antes. No, es un cambio definitivo, un cambio que día a día vamos transformándonos. Dios desea cambiarnos, pero tenemos que permitir que ese cambio que Él desea hacer se logre. Tenemos que hacer nuestra parte. Sí, Jesús pasó por su casa, estuvo en la casa de Saqueo, pero Él no le obligó a Saqueo a tomar dicha decisión. Fue algo que Saqueo tomó por sí mismo, una decisión que Él dijo, voy a cambiar. Dios desea darnos el cambio, Él desea hacer un cambio en nuestra vida, transformar nuestra vida, pero tenemos que tomar también nuestra parte, nuestra decisión. Voy a dejar que Dios me transforme, voy a permitirme ser transformada por Dios. Otra de los personajes bíblicos, ¿verdad? Que me gustaría analizar, en los cuales cuando Jesús pasó por su vida, hubo un cambio, sería Marta. En el mismo libro, vamos por favor a Lucas capítulo 10 desde el 38 al 42. Lucas capítulo 10 versículo 38 al 42. Bueno, y nos dice así. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. También quisiera que me acompañen a Juan 11 del versículo 3 y 6. La razón por la que ya entenderán el por qué estoy mencionando las actitudes de Marta, digamos, en el pasado. Empezaré a leer entonces Juan, capítulo 11 versículo 3 al 6. Enviaron pues las hermanas, ¿qué hermanas? Marta y María,
a decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. El que estaba enfermo era Lázaro. Y el versículo 4 nos dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El versículo 5 nos dice, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Nos sorprende porque si dice que Jesús amaba a Marta, María y a Lázaro, ¿por qué si le dijeron, Lázaro está súper enfermo, por favor ven, Jesús se quedó más tiempo? Pero lo que realmente Jesús quería hacer era que se viera la gloria de Dios mediante un milagro. Leamos el versículo de este mismo capítulo, Juan 11, el versículo 21 al 27. Y nos dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios se lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. En el versículo 25 nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? El versículo 27 nos dice, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Es un cambio muy radical en la actitud de Marta, porque en el capítulo de Lucas, en el capítulo 10, cuando estábamos leyendo, Marta estaba preocupada con qué haceres y le estaba diciendo a Jesús, mira que mi hermana está ahí, no me está ayudando, ven y dile que me ayude. Cuando María estaba escuchando, estaba a los pies de Jesús, escuchando lo que Jesús estaba diciéndole acerca de la palabra de Dios. Pero Marta en ese tiempo estaba afanada, turbada, pensando en simplemente como cosas materiales, más no enfocándose en lo divino, en la oportunidad que Jesús estaba dándole al estar ahí. Pero después de esa interacción que tuvieron en Lucas y vamos a Juan, hay un cambio en la actitud de Marta. Porque Marta ahora es más espiritual y se nota en su actitud porque, o sea, ella le dice, Jesús le dijo de que tu hermano va a resucitar y ella dice, yo sé que él va a resucitar en el día postrero, en el día de la resurrección. Jesús lo está diciendo literalmente, yo voy a resucitar ahora mismo a tu hermano, pero ella tenía, su fe había crecido. Hubo un cambio, una transformación en la vida de Marta después de que Jesús pasó por su vida. Y Dios desea hacer un cambio en nuestras vidas también, pero tenemos que permitirle que nos transforme, que haga ese cambio en nosotras. Tenemos que dejarle a Dios el espacio para que actúe, escuchar sus palabras, porque si Marta realmente no hubiera prestado atención a la palabra de Jesús al momento de decirle, la buena parte es esta, escuchar la palabra, escucharme a mí y lo que tengo que decir acerca del reino. Entonces, Marta ha crecido exponencialmente en su vida espiritual, porque sé como alguien que, aun cuando está pasando por un momento doloroso, porque la pérdida de su hermano, y ya sabía que su hermano iba a resucitar, y sabía de que me encanta la fe cuando dice, Señor, si hubiese estado aquí. Ella sabía, tenía fe en el poder y en lo que Jesús podía hacer. Y ahí había habido un cambio en su vida. Y eso es lo que es otro personaje en el cual podemos ver ese cambio que hay después, o sea, antes de conocer a Jesús y después de conocer a Jesús y que Él pase por nuestra vida y nos transforme. Pero a veces podemos pensar de que, o podemos pensar o esperar que estos cambios se den de la noche a la mañana. Y por dicha razón tengo un último personaje, el cual es Pedro. Pedro fue uno de los discípulos de Jesús, hizo parte de su círculo íntimo de amigos, de los que Jesús consideraba sus amigos cuando él estuvo en Getsemaní. Pero Pedro negó
a Jesús. Y Jesús le dijo, me vas a negar. Pero era alguien muy impulsivo. Era alguien que, por ejemplo, cuando fueron a arrestar a Jesús, él fue el que agarró una espada y hirió en la oreja al siervo del sumo sacerdote. Porque, o sea, y eso es como que, ¿por qué estás haciendo esto? Pedro era alguien muy impulsivo. Entonces podemos esperar de que ese cambio se dé de la noche a la mañana, pero en Pedro ese cambio pasó después de que Jesús fuera crucificado, resucitado y pasaran todas esas cosas. Si leemos en Marcos 14:66, que es donde Pedro niega a Jesús, empezaré a leer 66, Marcos 14, del versículo 66 al 72. Y nos menciona que estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él se negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Y el último texto que quiero leer, pero es para explicar mejor la parte esta de Pedro. Pedro había negado a Jesús, le había cortado la oreja al siervo del sumo sacerdote, hizo muchas cosas impulsivas, muchas cosas que aún podríamos decir, pero era un discípulo de Jesús, estuvo todo ese tiempo con él. ¿Cómo podía ser así? ¿Por qué no hubo un cambio en su vida? Pero más adelante, porque Dios siempre, aun cuando nos equivoquemos, aun cuando lo neguemos, Dios siempre nos va a dar la oportunidad de cambiar. Y solo voy a leer este versículo, el versículo 41 de Hechos 3, el cual dice, así que los que recibieron su palabra, ¿la palabra de quién? La palabra de Dios a través de Pedro, que ese día él dio un discurso, él predicó su primer discurso de Pedro y dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Es algo maravilloso, porque decimos, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo alguien que negó a Jesús 3 veces, alguien que era alguien súper impulsivo, alguien que dijo, no, Jesús jamás te negaré y terminó haciéndolo, alguien que aún estando todo ese tiempo con Jesús, maldijo? Y empezó a jurar diciendo que yo no conozco a esta persona y ha logrado esto. Dios tiene un plan para nosotras. La idea es no rendirnos. Aun cuando hagamos las cosas mal, si nos arrepentimos de ese pecado y podemos tener un cambio, lo podemos ver aquí en Pedro. Pedro sí se equivocó, pecó, negó a Jesús, pero aún así, más adelante, después de la ascensión de Jesús, en el día de Pentecostés, Pedro dio un discurso por el cual alrededor de 3.000 personas se bautizaron. Es algo maravilloso, algo que es reconfortante, porque en ocasiones podemos pensar de que, o sea, es que quisiera cambiar, podemos cambiar, tocar la decisión, debemos de tomar esa decisión de hacer un cambio en nuestras vidas. Dios ya desea transformarnos, desea cambiar la forma en la que estamos viviendo. Si estamos haciendo algún pecado, siempre hay formas de mejorar. Siempre podemos ser mejores para Dios. Siempre podemos estar más cerca de Él. Y Dios desea hacer eso con cada una de nosotras. Dios desea que nuestra vida pueda ayudar a que la vida de otros se transformen y sean cambiadas. Pero primero, nosotras tenemos que cambiar. Tenemos que ser transformadas primero. Tenemos que permitir que las manos de ese alfarero que es Dios nos transformen por medio de su Hijo Jesús
qué está pasando por aquí. Que Dios les bendiga y espero que les haya gustado mi clase. Una súper clase, Laine. Muchísimas gracias. Y realmente fue súper maravillosa. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta con respecto a la clase? Bueno, si no es así. Raquel, te escuchamos. Pues verdaderamente mi comentario es una canción. Excelente, maravilloso, te escuchamos. Traicionado por su propia sangre, arrojado hasta el fondo de un pozo, pidiendo auxilio, ignorado fue. Como esclavo fue llevado a Egipto y vendido al gobernador, mas todo era un plan de Dios. Escucha, hermano, si eres azotado o encarcelado como lo fue José, mantente firme en la fe, sé fiel a tu Señor. Mi Dios tiene un plan para mí, y aunque tormentas veas venir, mi Dios tiene un plan para ti. Mi Dios tiene un plan para mí. Mi Dios tiene un plan para ti. Y si encarcelado y solo te sientes, mi Dios tiene un plan diseñado para ti. Traicionado por su propia sangre y arrojado hasta el fondo de un pozo, pidiendo auxilio, ignorado fue. Como esclavo fue llevado a Egipto y vendido al gobernador, mas todo era un plan de Dios. Escucha, hermano, si eres azotado o encarcelado como lo fue José, mantente firme en la fe, sé fiel a tu Señor. Mi Dios tiene un plan para mí, mi Dios tiene un plan para ti. Y aunque tormentas veas venir, mi Dios tiene un plan para ti. Mi Dios tiene un plan para mí. Mi Dios tiene un plan para ti. Y si encarcelado y solo te sientes, mi Dios tiene un plan diseñado para ti. Gracias, Raquel, qué lindo himno, pues no lo había discernido de esa manera. Gracias porque complementa muy bien lo que Dios le dio el aire y nos trajo para el día de hoy. Muchísimas gracias, niñas. Vamos a ver, yo creo que sí nos da tiempo de escuchar a Gaby, que tiene hoy una bendición para nosotros. Gaby, te escuchamos. Bueno, hermana, mi clase no se trata pues de exactamente que está en la Biblia, está la historia, pero en otros libros, o sea, en otros libros sí está. Pero es muy bonita la historia porque representa algo que, pues es bonito. Hermana, lo que quiero yo llevar acá es que aunque no seamos, no tenemos que ser personas como famosas o tenemos que ser personas que hayamos conocido a Dios en persona, como Moisés, Abraham, jueces. No es necesario hacer eso. Podemos ser pueblerinos sencillos y aún así seguir siendo santos.
como estas personas. La historia de Ruth, Noemí y Boaz. Durante muchos años, una mujer llamada Noemí vivió en Moab. Su marido y sus dos hijos habían muerto. Noemí se quedó solo con sus nueras, es decir, las esposas de sus hijos. Llegó a un día en que Noemí quiso volver a su tierra natal, Belén. Una de sus nueras se quedó en Moab y la otra, Ruth, que la quería tanto como a su propia madre, resolvió seguirla. Aunque Ruth no era judía, le dijo a Noemí, a donde vayas, yo te seguiré. Tu hogar será tu hogar será mi hogar, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Entonces Ruth partió con su suegra Noemí hacia Belén. Ambas eran muy pobres y Ruth se decidió a recoger a la cebada y que sobraba en las cosechas. Pero un día Ruth conoció a un hombre bondadoso y rico llamado Boaz en el campo donde recogía la cebada. Boaz quedó admirado por la nobleza y la tomó, de Ruth y la tomó como esposa. Ruth, Noemí y Boaz dieron testimonio de afecto, de apoyo y de mutua situación. Esta es una de las primeras historias. Esta historia se trata pues de el amor, porque tú puedes decir como allá afuera puedes decir, no, yo te amo, pero en la Biblia el amor se trata y se dice así. Se dice, tu hogar será mi hogar, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. A donde tú vayas, yo iré. Eso se trata también de cómo en la Biblia dice lo que es el amor y cómo en las otras personas dicen, además que la gente, aunque sea muy sencilla, puede seguir a Dios aunque no la haya conocido. La segunda historia que traigo es de Tobías. Tobit era un jefe de una familia israelita que vivía en Nínive, donde era reconocido por sus obras de caridad con sus hermanos judíos. Tobit siempre cumplía con los 10 mandamientos, incluso en muchas otras personas no lo hacían. Y a comida con las compadecían hambre, obsequiaba ropa a quienes no tenían que vestir, y cuando algún israelita moría, él era quien lo arrojaba fuera de las murallas de Nínive. Tobit recogía su cuerpo y lo enterraba. Sin embargo, en su vejez, Tobit perdió todos sus bienes y se quedó ciego. Entonces se dirigió a una oración a Dios para que se apiadara de él. El Señor lo escuchó y mandó a un ángel para que lo curara. Tobit murió en paz a la edad de 112 años y recibió honorosa reposición en nieve. Tenía 62 años cuando perdió la vista y después de recuperarla vivió feliz, practicando la limosna, bendiciendo siempre a Dios y proclamando sus grandes. Tobit dio. Esto también se trata de que aunque pierdas todo, aunque pierdas absolutamente todo, Dios te lo puede devolver si él, porque hay una palabra que dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y eso se trata de que Dios te puede probar, además como lo hizo con todo. Yo me leí una historia, pero tampoco aparece en el libro. No puede tenerla, pero profe, hermana, yo le traigo estas dos historias, son muy bonitas y quiero que aprendan mucho de ellas porque se trata del amor de Dios y que aunque seas la persona más sencilla del mundo, puedes seguir siguiendo a Dios. Gracias. Súper, súper excelente, Gaby. Muchísimas gracias por darnos esa bendición el día de hoy. La verdad son unas historias súper lindas y gracias por compartirlas con nosotros. Siempre es bueno compartir cuando Dios nos habla a través de su palabra, cuando Dios nos transmite esas enseñanzas por medio de lo que vivimos. Y gracias, Gaby, por darnos parte de lo que Dios compartió contigo. Chicas, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, muy bien. De todas maneras, bueno, hermano Jesús, si nos está escuchando, ya nosotras estamos listas por aquí.
Bueno, mientras viene el hermano Jesús, o será que nos vamos, no me acuerdo, dijo que nos fuéramos directamente para allá, no me acuerdo. Mm, Bueno, mientras entonces esperamos que el hermano Jesús nos haga la invitación para pasar a la otra sala, vamos entonces a entonar unos signos. Adriana, ¿te gustaría compartir con nosotros algún corito? Sí, hermana, ya tengo uno. Nomás espérame. Escuchamos. Ok, digo así. Soy yo, soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, más allá, más allá, más allá, en aquella santa Sion de Nazaret. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Lucharon otros por la fe, cobarde a obedecer. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, más allá, más allá, más allá, en aquella santa Sion de Nazaret. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y velará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, más allá, más allá, más allá, en aquella santa Sion de Nazaret. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Amén, hermano. Gracias, Adri. Gaby, te escuchamos. Estamos juntos otra vez. Nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He nacido otra vez, más que vencedor.